Estamos viendo TV Perú Mundo. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró en desacato a la nueva Asamblea Nacional. En tanto no se proceda a desincorporar a 3 diputados, todos los actos de la Asamblea Nacional serán nulos según esta instancia. La Asamblea Nacional de mayoría opositora no sesionó este martes por falta de quórum. El anuncio lo dio el titular de este poder, Henry Ramos Salud, horas después de que el Tribunal Supremo de Justicia decidiera invalidar todos los actos del Parlamento y declarar en desacato a su directiva por haber incorporado a 3 diputados impugnados. A las 10 de la mañana no hubo quórum, se suspendió y se convocó para las 10:30. A las 10:30 de la mañana tampoco hubo quórum, suspendimos la sesión por falta de quórum y convocamos para mañana a las 10:30 de la mañana. El lunes, el Supremo de Justicia declaró nulos los actos del nuevo Parlamento por considerar a 3 diputados opositores del estado de Amazonas que, según la bancada oficialista, habrían incurrido en delitos electorales como la compra de votos. Lo democrático es que esa directiva de la Asamblea Nacional haga una sesión ordinaria donde ese acto en sesión ordinaria, en plena pues, toda la plenaria de la Asamblea, ese acto de juramentación sea revocado internamente. Henry Ramos Salud indicó que durante la sesión de mañana miércoles se debatirá, entre otros temas, la notificación que recibieron de la sala electoral del TSJ. Se esperaba para este martes que el presidente del país, Nicolás Maduro, acudiera al Congreso a fin de presentar un decreto de emergencia que busca encarar la crisis económica y el desabastecimiento que afecta a la nación. De momento queda en suspenso la asistencia del jefe de Estado a la Cámara Legislativa para el próximo viernes 15 de enero, a fin de dar lectura a su memoria y cuenta. A pesar de las fuertes discrepancias entre los poderes del país, el martes fue presentada en la Asamblea Nacional un proyecto de amnistía para los llamados presos y perseguidos políticos, entre los que figura el líder del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López. El proyecto de amnistía es incluyente. Ningún preso inocente debe quedarse por fuera. Así como no puede pasar un venezolano ni un minuto más en la cárcel por solo tener el coraje de querer vivir en libertad. Vamos a liberarlos, vamos a lograrlo y desde la Asamblea Nacional. Según el director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, este anteproyecto, que consta de 27 artículos y que fue elaborado por un grupo de abogados y activistas locales, podría garantizar la libertad de unos 10.000 presos de conciencia. De momento, el presidente del país, Nicolás Maduro, ha sido claro en decir que no está dispuesto a promulgar ninguna ley relativa, aunque la mayoría parlamentaria opositora sostenga que cuenta con el respaldo legal para avanzar sin el visto bueno del oficialismo. Y a esta situación de un enfrentamiento que parece inevitable se suma que, según la Constitución venezolana, le toca al presidente de la República dar un informe sobre su gestión a la Asamblea Nacional. Ahora, según algunos analistas, dicen que podría interpretar el gobierno y decir que no se trata de ir a la Asamblea, sino ante los diputados. En fin, es un tema que puede plantearse con tal de Maduro evitar su presencia, tener que acudir a una asamblea presidida por la oposición, algo que no ha hecho ningún chavista. Pero van ya en una situación donde parece inevitable el choque, pero a choque y luego, ¿qué? Esa es la pregunta, ¿no? Por un lado, yo honestamente creo que la oposición tiene razón cuando señala que primero no había indicios serios de fraude electoral en el estado o departamento de Amazonas que justifique el que de manera cautelar se le niegue la investidura a los 4 representantes de esa región. Además, habría que recordar que el Consejo Nacional Electoral
tiene control oficialista. Claro. O sea, uno no puede decir que la autoridad electoral haya tolerado un fraude en favor de la oposición. En segundo lugar, Amazonas era uno de los estados que estuvo hasta la víspera prácticamente de las elecciones, o por lo menos de la campaña, bajo estado de emergencia. Claro. O sea, había una presencia mayor de lo habitual de las fuerzas del gobierno central. Entonces, la idea de un fraude en favor de la oposición no me parece verosímil. Creo que esta es básicamente una maniobra para quitarle la mayoría calificada de 2/3 a la oposición. Dicho todo lo cual, la pregunta es si a la oposición le conviene llevar esto a un punto de confrontación. Mi impresión es que la respuesta es no, y probablemente Borges, el candidato a presidir la Asamblea, que provenía del partido de Enrique Capriles, hubiera procedido de una manera distinta. En todo caso, no es quien ganó la presidencia, y la pregunta no es, repito, quién tiene razón. Yo honestamente creo que en este tema particular la oposición tiene razón. La pregunta es si la oposición va a salir librada de una confrontación, que es a lo que estamos yendo, y recordemos que la última confrontación fue en marzo de 2014 y es el proceso que llevó a más de 40 muertes y la prisión de algunos líderes opositores. O sea, no fue la salida de Maduro lo que propició esa movilización, fue un fortalecimiento del régimen y un incremento de la represión. Ahora, ya el Ejecutivo había tratado por varias vías de quitarle poder al Parlamento, donde con la clara victoria de la oposición. Uno era que no juramentaran los 3 diputados oficialistas para la supermayoría. Otra, también avisaron que no les iba a dar el dinero necesario para poder funcionar, ni siquiera para poder promulgar y sacar adelante sus resoluciones, a lo que el presidente de la Asamblea dijo, bueno, tenemos nuestra propia imprenta. Y luego es esto de desconocer las resoluciones de la Asamblea, pero eso no es nuevo en el chavismo, ¿no? Ya han buscado, cuando han perdido, han buscado mecanismos o maniobras alternativas. Sí, pero nunca hasta el punto de desconocer para todo efecto práctico un resultado electoral. ¿Cómo es esto? O sea, claro, ganaba limpiamente Ledesma la alcaldía de Caracas, se reconocía que había ganado la elección, pero se le pasaban parte de las atribuciones de la alcaldía y parte de los recursos asignados por el gobierno central a la alcaldía a una instancia nueva creada por el gobierno para cumplir las funciones que antes cumplía la alcaldía. Eso es antidemocrático, sí, pero el tema es que no se desconocía el resultado electoral. Acá en la práctica se está desconociendo el resultado electoral al forzar la destitución, porque a eso quieren ir de congresistas que, según todos los indicios, fueron debidamente elegidos por el voto popular. Y con lo cual lo que se avecina es lo que ha pasado muchos años en nuestros países en América Latina, que los que decían el futuro de un país no sean los civiles sino los militares. Pero nuevamente es muy riesgoso apostar por la confrontación cuando todavía hay indicios suficientes como para suponer que los militares le son leales al chavismo y no a la oposición. Luego entonces esta puede ser una estrategia equivocada, ¿no? El compromiso de campaña del presidente Mauricio Macri sobre el pago de la deuda soberana empezaría a tomar forma. Esta semana se desarrollará en Estados Unidos una reunión con los acreedores. Está dispuesto a cerrar el tema. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha expresado el deseo de su gobierno de solucionar el litigio que mantiene con los acreedores de la deuda soberana impaga del país para recuperar la confianza de los inversores internacionales, claves para el desarrollo de su plan económico. En una rueda de prensa celebrada desde la Casa Rosada, el mandatario dijo que esperan del mediador del juez Griesa una ayuda para solucionar este antiguo conflicto judicial. Es muy importante que terminemos de resolver los problemas del pasado. Entonces lo que nosotros vamos a decirle mañana al mediador es, acá había un cambio en la visión que tenemos los argentinos acerca de nuestras deudas. Nosotros queremos dejar de ser un país que es catalogado como incumplidor y queremos resolver todos los temas pendientes. Este es uno. Ahora le pedimos al señor mediador que nos ayude para que, más allá de que no hemos hecho tal vez las cosas de la mejor manera y la posición que nos pusimos no fue razonable, hoy estamos para cerrar el tema, para encontrar una solución y le pedimos
que medie en función de que la Argentina tenga un acuerdo razonable. Esa va a ser nuestra posición. De ese modo, el líder de centro derecha que aboga por políticas de libre mercado adelantó la postura que llevará el secretario argentino de Finanzas, que mantendrá en Nueva York la primera reunión formal con el mediador designado por el juez Tomás Griesa, Daniel Pollack, y los principales holdouts para dar comienzo a las negociaciones con los tenedores de bonos no reestructurados que litigan contra el país en los tribunales estadounidenses por un monto que actualmente asciende a los $10.000 millones. Para dar por concluida la conferencia de prensa, Macri enumeró como metas centrales las políticas que otorguen previsibilidad a las inversiones, la reducción de trámites y las obras de infraestructuras necesarias para incentivar la erradicación de nuevos emprendimientos que generen más trabajo. Bueno, y este tema de los fondos buitres, ¿hasta qué punto resolverlo es un buen paso hacia la recuperación económica de la Argentina? Y un poco explicar qué son estos fondos. Claro, bueno, el tema es que Argentina requiere captar fondos del exterior, dólares fundamentalmente, y no va a poder endeudarse en moneda extranjera en mercados internacionales mientras no salga del default, o sea, de una situación de cesación de pagos. Default que no se debe al hecho de que el Estado argentino no tenga los fondos necesarios para pagar su deuda, sino al hecho de que no le ha pagado a un pequeño grupo de acreedores que, a diferencia del 93% del total de los acreedores o de las acreencias, ¿no? Porque no es 93% del total de tenedores de deuda argentina, sino el 93% de los fondos adeudados. El 93% de los fondos adeudados son fondos respecto a los cuales se negoció con los acreedores para que acepten periodos de cancelación de la deuda más prolongados y intereses relativamente menores. Un 7% de los fondos estaba en poder de acreedores que no aceptaron las condiciones del gobierno argentino, y de ese 7% una fracción relativamente pequeña, 1.500 millones de cerca de 20.000 millones de dólares, enjuiciaron al gobierno argentino y lograron un fallo favorable. Y el tema es que el juez dictaminó que mientras no se les pague a ellos, tampoco se les puede pagar a los otros acreedores. Entonces, por eso Argentina entra en cesación de pagos, pese a estar en condición de pagar, y por eso es importante arreglar con estos acreedores, porque el Estado argentino no va a tener capacidad de endeudamiento, salvo en condiciones leoninas, si no resuelve este juicio. Vamos a Estados Unidos. En el último discurso del Estado de la Unión, el presidente Barack Obama presentará en su discurso el dilema que enfrentan los estadounidenses en las elecciones del próximo mandatario. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presentará la agenda de su último año en el cargo en su discurso final